Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Gerberín, su canal más arrabalero de YouTube. El único que tiene con queso las quesadillas y el chocolate espeso, y que es la envidia de todo YouTube, porque tenemos a los suscriptores más guapos y a las suscriptoras más bellas de todo Internet. Así que si usted aún no está suscrito a este canal, ¿qué está esperando para unirse a todas estas guapuras? Y el día de hoy les traemos un tema bien interesante, pues hablaremos del poeta de la canción. Sí, señores. Estoy hablando de José María Napoleón, este tipo que también tiene con queso las quesadillas para escribir canciones y que incluso le ha dado éxitos a artistas como José José, entre otros. Pero déjenme contarles que José María Napoleón es más que canciones, porque ahí donde lo ven de tranquilito, ha vivido historias que pocos conocen, amores muy perros, así como traiciones y engaños. Además, una vez Televisa lo vetó de una manera bien mala onda. De todo eso vamos a hablar en este video, así que si ya tiene su botana lista, vámonos con todo a lo que nos truje Chencha. Eso y más, y otras cosas que compartimos. Por la vida de Napoleón han pasado muchas mujeres, algunas han sido bien fundamentales, ya que a ellas les debe todo su éxito. Y uno fue José María Napoleón. ¿Te ibas a casar con Napoleón? Sí. José María Napoleón nació en Aguascalientes, México, el 18 de agosto de 1950. Y desde muy pequeño ya soñaba con ser artista, pero también, según cuenta, quería ser torero. Y pues estaba indeciso entre ser cantante o torero, pero para no batallar, se hizo las dos cosas. Y dicen que para esa época, ya hasta ensayaba la sonrisa que haría cuando se bajara de un avión para saludar a su público. De un peinado era el torero que daba la vuelta al ruedo con orejas imaginarias, pero yo ensayaba, ¿no? O sea, desde entonces te gustaban los toros. Entonces podemos decir que este hombre traía la sangre artística en las venas. Pero déjenme contarles que Napoleón tenía apoyo y no estaba solo, ya que su querida madre fue clave en todo esto. Según ha contado Napoleón, ella fue quien le transmitió el amor por la música, y no solamente eso, sino que además le enseñó a cantar. Esto. Sí puedo. ¿Qué les cantaba a Napoleón? Yo cantaba las canciones que mi madre me enseñó. Ha nacido en mi rancho dos arbolitos. Y así como lo oyen, mis queridos suscriptores, ella fue quien le enseñó a hacer segundas y hasta terceras voces. Y no se crean que era en una academia de arte, no, señores. Todo esto lo hacía mientras ella trabajaba lavando ropa ajena. Sí amigos, lavando ropa ajena, un trabajo muy humilde, pero hecho con todo el amor del mundo, ya que con lo que ganaba lavando ropa, alimentaba a sus pequeños hijos. Hombre de fachada triste, dale al tiempo bueno. Cuando yo tenía como unos 8, yo cantaba siempre con mi madre, mientras ella lavaba ropa ajena. Y mi tía Linda me enseñaba. Y bien dice el dicho que el que siembra, cosecha, porque después, todo ese amor y todo ese esfuerzo valieron la pena. Napoleón siempre pensó en ella, en cómo poder ayudarla. Cantado, siempre desde chiquitito. Mi madre me encaminó por ese maravilloso sendero, ¿no? De la... Abre tus brazos fuertes a la vida. Y es que, si bien es cierto que la vida de Napoleón, sobre todo cuando fue pequeño, estaba llena de carencias, lo que no le faltaba era el amor. Y no solamente tenía el amor de su madre, sino también el de una tía que se llamaba Linda, quien también puso su granito de arena y le enseñó cómo rascarle a la guitarra, cuando Napoleón apenas era un chilpayate de 9 añitos. Por haber conseguido lo que amaba, por encontrar. Y mi tía Linda me enseñaba el primer tono de la guitarra. Como yo no alcanzaba el diapasón. Y según dicen, la guitarra le quedaba grandísima, pero él le echaba ganitas. Como sus manos eran pequeñitas y la guitarra muy grande, hacía un sol en lugar de un do, en fin, le hacía como podía. Y a falta de un lugar para ensayar, porque era una casa pequeña y con 6 hermanos, se metía al baño para poder practicar. Guitarra. Y resulta que había un solo baño en la casa. Un solo baño. Y yo ocupaba mucho tiempo. Según contó, se paraba sobre un bote frente al espejo y se presentaba a sí mismo diciendo, y con ustedes, José María Chema Napoleón. Su fiel compañera era la radio, donde escuchaba a los grandes cantantes. Y me peinaba de una manera
Y me presentaba yo en el espejo, era como un foco, tenía un solo foco, pero era como Se temblaba en mis manos. Era su primera vez. El tiempo transcurrió y los sueños fueron creciendo, y la inquietud fue tanta que, cuando Chema Napoleón era apenas un jovencito de 16 años, tomó una decisión muy grande para su edad, decidió irse de casa. Cosa que no le gustó mucho a su papá, porque él era maquinista y su deseo era que su hijo siguiera sus pasos. Cuando le dije que me iba de la casa a los 16, A los 16, siendo un niño. fue cuando me dijo que... No, Aunque se dice que su papá era bastante duro y se imponía mucho, finalmente le permitió irse. ¿Y qué creen? El primer lugar al que se fue a Monterrey, y no precisamente para ser cantante, sino para ser torero. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Déjenme contarles que Napoleón ya tenía cierta experiencia, porque había participado en algunas novilladas en Aguascalientes. Pero ser torero era un sueño muy difícil de alcanzar, y al ver que era muy complicado, pues decidió mudarse a la Ciudad de México, allá por el año 1966. Una gran ilusión en mí. En principio pues quería ser torero, pero fui cantante por cosas de la vida. Pues gracias a Dios, ¿verdad? También. Conseguido lo que amabas por encontrar lo que... Pero la neta es que, le estaba batallando un chorro, sobre todo porque no había para la papa. Así que, para sobrevivir, empezó a cantar en los camiones, agarrado de un tubo para no caerse, y por supuesto, cantaba las rancheras que su madre le había enseñado. Y así, recogiendo algunas monedas, fue sobreviviendo. Y te quedas a buscar, pues empezaste a sobrevivir de cantar en eso. Ya en las cuando calles, en los camiones. cuando regresé, porque Al principio como que le daba un poco de vergüenza cantar en los camiones, pero como dicen por ahí, la vergüenza no le mataba el hambre, así que se la aguantaba. Y para él, lo más chido era que algunas personas llegaban a ponerle atención y eso lo llenaba de ánimos. Tenía la meta de demostrarse a sí mismo, y sobre todo a su padre, que él podía ser alguien en la vida. Un pozo y era un pajarillo de blancas alas. Y es que la neta, en la vida, si tú quieres triunfar, tienes que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios, y no todos están dispuestos a eso. Según cuentan, había veces que recorría grandes distancias a pie, hasta 35 kilómetros llegó a caminar en una ocasión. Y lo peor era que estaba lloviendo a cántaros. y me agarró una lluvia tremenda, ¿no? Entonces decía, y caminando yo sueño. Las luces de la ciudad me... Pero, ¿qué creen? A pesar de la lluvia y la distancia, mientras caminaba, iba componiendo una canción. Y estas son simplemente algunas anécdotas de todo lo que le pasó a nuestro querido Chema Napoleón. Felices, vuelves con la corriente porque no hay... No fue hasta 1970 que consiguió su primera oportunidad en la disquera Musar, donde grabó el tema El Grillo. Y poco tiempo después conoció a la cantante Rosario de Alba, quien era una baladista reconocida de la época, de quien se enamoró y que, dicho sea de paso, le correspondió. Incluso llegaron a la boda. Porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Te casas muy jovencito, la primera vez. Bueno, ¿Qué edad tendrías? ¿19 años? Ella se convirtió en un buen apoyo para Napoleón y lo impulsó a presentarse en los festivales de la OTI, que para aquella época eran todo un exponente para los nuevos artistas, porque, pues se transmitían por la tele y estaban bajo la dirección del señor Raúl Velasco, director de Siempre en Domingo. fuimos de promoción a una promoción y conocí a una muchacha de ojos verdes muy lindos. Y ya está ahí. Que estés hazlo por mí. Y después de participar en la OTI, todo le cambió, ya que se hizo de buenas amistades. Entre ellas estaba Álvaro Dávila, que a lo mejor muchos no lo conocen, pero les cuento que es el mantenido, esposo de Pati Chapoy. No le pidas al Señor, hombre que te dé. Pero para aquella época, Álvaro era un cantante muy famoso. Y con estas nuevas amistades, en 1973, ya se presentaba en programas como Siempre en Domingo. Y según dice, fue gracias al apoyo de Pati Chapoy, que muchos sabrán que inició su carrera como asistente de Raúl Velasco, que se le abrieron varias puertas. Con el único interés del amor por aquel Álvaro Dávila, Pati. Trabajaban en algún barecillo o... También,
Para esa época, Patti escribía para una revista que se llamaba Notitas Musicales, y además, según los chismes, andaba tras los huesos de Sergio Andrade. En ese momento que se llamaba Notitas Musicales. Y yo traía una cámara para tener, obviamente... Sí, el que después llegó a ser el manager de Gloria Trevi. Y le ponía el cuerno a Álvaro Dávila. Pero bueno, no estamos hablando de esos chismes en este momento. Se fuera Gloria Trevi a TV Azteca, fue Patti Chapoy y con Patti Chapoy jugaron. Sergio jugó con ella como sus calzones. Aunque Napoleón ya había participado en los festivales de la OTI y le había ido más o menos porque no había ganado, aún no llegaba a ese éxito que lo hiciera destacar entre los cantantes. Pero, de una manera casi sobrenatural, llegó su primer gran trancazo musical, el tema Vive. Se convirtió en la canción más importante de su carrera. Y es que todo fue mágico, porque nació de una manera muy natural. Dicen que un día fue a visitar a sus padres a su casa de Aguascalientes y vio que seguían sumergidos en la pobreza. La casa estaba descuidada y le hacía falta una manita de pintura. Y suspirando dijo, pues no me queda de otra más que ser feliz con lo que tengo. Y fue allí donde, rapidito, se le vino la canción a la mente. Le pidió prestada la grabadora a su hermano y comenzó a escribir la canción. Y me fui a la cocina. Le dije a mi hermano Eleazar, por favor, préstame un papel, préstame un papel. Lo conservo, un papel color de rosa. Y según cuenta, todo fue rápido, en 20 minutos ya tenía la letra y la melodía. Pero no tenía el título de la canción. Así que, cuando se la mostró a un amigo, este le sugirió que le pusiera Vive. Y la primera vez que la ejecutó en vivo fue en una reunión. Pero, según dicen, a pesar del éxito de la canción, sobre todo en el Festival OTI, la canción no fue grabada sino hasta un par de años después. No. Y yo no hallaba cómo ponerle. Y me dice mi hermano Noé, no te compliques, nomás ponle Vive. Deja volar libre tu pensamiento. ¿Y qué creen? La canción se grabó en un disco sencillo, pero vendió tanto que, con el dinero que ganó, Napoleón le compró una casa a sus padres. Sí, amigos. Por eso esa canción, para Napoleón, es muy especial, porque logró, al fin, su sueño de ayudar a sus padres. Quedó en cuarto lugar. Fue una canción tan buena canción, que a todos nos dio mucho coraje. Pero muchos de ustedes estaban preguntando, bueno, Herberín, ya nos dijiste que conoció a Rosario de Alba y que se casó con ella, y ahora nos estás contando que le compró una casa a sus padres. ¿Pero qué pasó con Rosario de Alba? Pues déjenme contarles que en el amor no todo es gozo, y en el amor no todo es sexo. Y es que mi querido Napoleón tenía el mismísimo problema que Joan Sebastián, y su problema era hermoso, y su nombre son mujeres. Y aquí sí, la neta, ni cómo defenderlo. Porque la pobre Rosario lo apoyó muchísimo para que él destacara en la música. En ese entonces, ella era conocida como la baladista de América, una mujer con todo el talento y el corazón. ¿Dónde está mi amor? No sé por qué, pero ella me recuerda a Beatriz Adriana, que también apoyó muchísimo al Buki, pero cuando el Buki triunfó, sopas. Que la deja y se va con otra. Y la historia que te voy a contar de Napoleón y Rosario de Alba es algo muy parecido. Y es que, como bien dice el dicho, después de un buen servicio, viene un mal pago. Resulta que cuando Napoleón se volvió famoso, ¡pum!, que de un de repente apareció con otra novia, y sí, amigos. También era cantante y se llamaba María Medina, que por cierto era de Yucatán y además buenísima para tocar la guitarra, pero no era el único instrumento que tocaba bien, si no pregúntenle al mismísimo Napoleón, que se la anduvo merendando. Y eso que todavía estaba casado con la otra. La vida, porque Obviamente, a Rosario se le revolvió todo el mole y que me lo manda a volar con todo y sus chivas. Le dijo, se me va ahorita mismo a la calle. Hombres ingratos como usted no quiero, infieles y traicioneros. Después de todo lo que lo apoyé y lo ayudé, ¿así me paga con esa traición? Aceptarlo así, sin preguntar. Y es que la neta, Rosario tenía toda la razón.
Ella no se merecía ese maltrato de parte de Napoleón. Y sí, amigos, mientras esta mujer estaba con el corazón hecho pedazos, la otra, María Medina, ya andaba comprando la mejor ropa interior de encajes y viendo en las tiendas los mejores vestidos de boda. Porque ya hasta decía en entrevistas que se iba a casar con Napoleón y que estaba bien ilusionada. Y uno fue José María Napoleón. ¿Te ibas a casar con Napoleón? Sí. Pero sopas, perico. Resulta que Napoleón cojeaba de la misma pata que Andrés García, o sea, era bien mujeriego. Y a la pobre María Medina la dejó con todos los camisones transparentes y su ropa de encaje sin estrenar. Y nada más que se interpuso alguien ahí, se metió alguien ahí. ¿Una mujer se metió? Sí, claro. Y es que, según cuentan, un día María Medina estaba en la piscina de un hotel en Acapulco con unos amigos y que me ven a mi Napo entrando de la mano con otra chava al hotel. Y no iban precisamente a rezar un rosario, Todo lo contrario, iban derechito a pecar. ¿Napoleón te puso los cuernos? Y lo caché. Pero lo mejor de todo fue que yo le dije, oye... Total, que María Medina lo cacha en la movida, lo confronta y le pregunta, ¿estás andando con ella? Y que el Napo, con todo el descaro, le contesta que no. Pero ya no se pudo hacer el quite, porque me lo agarraron en plena movida. De todo fue que yo le dije, oye, ¿estás andando con ella? Me pareció que trae un anillo que es tuyo. Y así como decía mi abuela, perro que aprende a comer huevo, ni aunque le quemen el hocico. Y pues según dicen, Napoleón fue a pedirle perdón, pero la neta, la chava ya estaba hasta la coronilla de que Napoleón le viera la cara. Porque según los chismes, esa no era la primera vez, así que le dijo, ni más, paloma. Te me vas, pero a volar ahorita mismo. Pensar en tu mañana, se te escapan las semanas. Porque según dicen, siempre la engañaba y le mentía, así que hasta ahí la dejaron. Y lo que, según las malas lenguas, dicen, es que esta chava era amiga de María Medina. O sea, que ahí hubo doble traición. Pero, según cuentan, María Medina perdonó a la amiga, pero al que no perdonó fue a Napoleón. Amiga, ya pasó pero eso. ya pasó, lo pasado pisado. Recontrapasó y ya no, yo la quiero mucho. Hubo... ¿Qué opinan, amigos? ¿Ustedes hubieran perdonado a la amiga o no? Porque imagínate, ¿para qué quieres una amiga que se meta con tu novio? Y es que resulta que Napoleón ya hasta le había dado anillo de compromiso a María Medina, ya para amarrarla. Y al parecer, hasta María Medina le había dado el anillo a Napoleón, pero no el de compromiso, Dicen las malas lenguas. A ver, digo, ¿qué me ven? Y entonces hago así y los veo. ¿Los ves de la mano o qué? Sí, salen los tres. Ni me acuerdo si estaban de la mano o no. Dale. Pero bueno, después de este momento tan desagradable que vivieron, pues Napoleón no se quedó tranquilo y comenzó otro romance con Marta Ortiz, una de las historias más complicadas en la vida del buen Napo. Aún guarda su recuerdo. Y es que, según las lenguas, Marta era una muchacha muy hermosa, que incluso estaba participando en un concurso de belleza. Pero, ¿qué creen, amigos? Según dicen, cuando Marta andaba en ese certamen, ya Napoleón la tenía embarazada. Y es que, como decía mi tía Chuchis, aquí el que no corre, vuela. Sí, fui a cantar en un certamen de Señorita México, canté esa noche y conocí... Y es que, al parecer, Napoleón le dijo a Marta, sí, te me vas al concurso, pero te vas embarazada. Así, si ganas tú, gana también mi hijo, y tenemos doble premio. Y pues se casaron en 1979. Lo que llamó mucho la atención fue que el casorio se realizó a menos de un año de que finalmente Napoleón se divorció de Rosario de Alba. Estaba nerviosa. Yo le di ánimos, no, mira, no te va a pasar nada, ni esto y esto. Además vas a ganar, ¿qué te preocupa? Estás bien bonita. Pero como en ese entonces Napoleón ya era ultra recontra famoso, llegó pura gente de Góngora y Góngora. Es decir, pura gente de alcurnia. Fue un evento social muy importante, con invitados de lujo, Raúl Velasco, José José, Juan Gabriel, Lupita D'Alessio, Verónica Castro, entre otros. ¿Ya? Y empieza una relación, se veían amorosos, enamorados, se veían...
Todos bebieron champaña, comieron deliciosos manjares y se juraron amor eterno, pero ya sabemos que el amor eterno, para los cantantes, dura como 5 años. Y dicho y hecho, amigos, este idilio de amor que empezó como cuento de hadas, terminó siendo la peor pesadilla para Napoleón. Se la llevaron presa y cantó su canción. Porque dicen que Marta quería ser actriz y le pedía a Napoleón que la apoyara. Pero él como que no deseaba que su esposa fuera famosa. Y esto derivó en varios problemas conyugales, al punto que, según se dice, hubo golpes y, por supuesto, escándalo. Y ya saben, amigos, los famosos siempre dicen que a ellos no les gusta el escándalo, pero los escándalos los persiguen. ¿A poco no? ¿Por qué desear mal? ¿Por qué recordar lo que hizo que rompieran las relaciones? ¿Por qué mejor no? Y es que, según dijo Napoleón en su momento, la chava lo acusó de cosas malas por puro despecho, porque andaba desesperada por ser famosa y que por eso dijo lo que dijo. La joven esposa de Napoleón lo denunció por maltrato físico y moral. ¿Y qué creen? Ni siquiera había nacido el hijo y ella ya lo había dejado. Embarazada y todo. Empieza una relación, se veían amorosos, enamorados, se veían muy bien. No sé qué sucedió ahí, que apenas nació el niño y se separaron. Y Napoleón dijo después que, aunque ella ya no lo quisiera, el hijo que esperaba era hijo de los dos. Vaya, amigos, que esta historia está más que intrigante. Y sí, amigos, todos dicen que la canción Ella se llamaba Marta está relacionada con esa historia. Así que como ven, ahora que vemos a nuestro querido José María Napoleón, todo un señor propio, elegante y formalito, pues resulta que no siempre fue así. Para que vean que la gente cambia. Pero después de todo el escándalo mediático con Marta, resulta que vino otro de sus amores más problemáticos. Y sí, amigos, las mujeres son la perdición de los hombres que inocentemente caemos en sus garras. Resulta que una vez el señor Ernesto Alonso, sí, señores, el mismo que, según dicen las malas lenguas, era amante de Eduardo Yáñez, aunque para ese entonces, según cuentan, andaba con el actor Frank Moro, porque Eduardo aún ni aparecía en el mapa. Pues como les venía diciendo, él invitó a Napoleón a trabajar en una telenovela que se llamaba Al Rojo Vivo, y vaya que las cosas se pusieron color de hormiga. Así que el nombre de la telenovela le quedó como anillo al dedo. Allí, Napoleón iba a interpretar el papel de un humilde mecánico que se llamaba Benito. Pero resulta que, durante la grabación de la telenovela, Napoleón se vio involucrado con la actriz Alma Muriel, que por cierto era muy, pero que muy guapa. Y según dicen las malas lenguas, esta Alma Muriel rompió varios matrimonios. Que ha sido una de las grandes actrices mexicanas, que es Alma Muriel. No sé de qué me hablas. No sé de qué... Tuvo romances que fueron verdaderos escándalos, como el día que, según contó Julissa, la encontró con su marido, Benny Ibarra. En el momento en que se relacionó con José María Napoleón, Alma ya había tenido un primer matrimonio con el actor Sergio Romo, con quien tuvo un hijo. Sí, qué bueno. ¿Y luego te puso el cuerno? Bueno, fue una vez que yo me enteré. Seguramente me lo había puesto. Y después se había unido sentimentalmente con otro actor de nombre Ricardo Cortés, con quien tuvo una hija llamada Elisa. Y fue después de todo eso, que se relacionó con Napoleón. Lamentablemente, esta relación tampoco llegó a buen puerto. Aunque sí tuvieron sus momentos buenos, sobre todo por los cariños y los arrumacos, esta historia tuvo un final triste. Que lo que yo sé está dentro de mí. Yo los recuerdo cuando estaban esperando al bebé. Fruto de su amor tuvieron un hijo, el cual, lamentablemente, falleció con apenas 2 meses de nacido. Esta pérdida fue muy dura para ambos, y no lograron sobrellevar la relación. Dicen que el triste fallecimiento del bebé ocurrió mientras Alma Muriel estaba fuera del país trabajando, y Napoleón andaba ofreciendo un concierto. Y lamentablemente, pues perdieron al bebé, ¿no? Yo solo sé que un día escribí una canción que dice: ya sabes que yo estoy por ti aguardando. Y así, una vez más, la mala fortuna en el amor parecía seguir persiguiendo al pobre Napoleón.
Pero obviamente, la vida sentimental de Napoleón no terminó con Alma Muriel. Según dicen las malas lenguas y los chismes de pasillo, también tuvo una relación con la actriz Silvia Pasquel, sí, señores, la hija de Silvia Pinal. Esto ocurrió en los años 80. Ellos se conocieron en las instalaciones de Televisa, y ya que los dos venían de fracasos amorosos, dijeron, así como en la canción, juntemos tu frío y mi abrigo, y a ver qué sale. Pero los dos tenían un carácter un poco explosivo, así que de esa relación lo único que podía salir eran y chispas. Dar a la basura, Mariano, dígame por Diosito que no es cierto. Dígamelo por Dios. Me dijo que tirara todas sus... No. La relación fue bien intensa, según cuentan los chismes, porque dicen que los llegaron a ver en situaciones muy íntimas ahí mismo, en las instalaciones de Televisa. Y también, en una ocasión, Silvia Pasquel y Napoleón fueron a la casa de Silvia Pinal, y como no encontraron a nadie, pero Silvia tenía la llave de la casa, pues que se meten, y se van directo a la piscina de doña Silvia. Y ahí, amigos, las cosas empezaron a ponerse intensas. Dicen que cuando doña Silvia Pinal llegó a su casa, los agarró en plena faena. Y dice que doña Silvia le dijo a la Pasquel, ay, mi hijita, eso yo no te lo he enseñado, y ella le contestó, no, eso lo aprendí solita viendo tus películas y espiándote con tus maridos. Ah, caray. Esa sí que no se la esperaba. Entre mi silencio, eres mi ternura. Total, que la relación iba viento en popa, pero lo que no se soportaron fueron sus temperamentos. Ya que peleaban demasiado, y mejor decidieron que cada quien tomara su camino. También se menciona a la guapa actriz María Sorté, quien también era cantante, digo era porque en la actualidad ya no canta, pero en ese entonces grababa discos y esas cosas. Y, según dicen, se enamoraron. Nuestros hijos que crecen. Pero también esta relación, según los chismes, terminó mal. ¿Y por qué terminó mal? Pues que, para empezar, la guapa actriz estaba casada, o se hace, pues como quien dice, que le andaban poniendo el cuerno al marido. Que son cosas muy delicadas de decir, pero es lo que dicen los chismes de la época, que tenían un amor de pasión y que por ahí se daban sus escapaditas. Se la llevaron presa y cantó su canción. Y bueno, obviamente que una actriz tan bella como María Sorté es muy difícil que alguien le diga que no. Como decía mi tío Juan, ¿a quién le dan pan que llore? Y bueno, después de esta descontrolada vida amorosa por parte de José María Napoleón, finalmente viene lo que se podría decir la paz, ya que, después de andar buscando el amor por todos lados, lo encontró en los brazos de una buena mujer. Yo hoy en día, después de 41 años de casado con mi María Susana, volvería a casarme las veces que se... En la actualidad, Napoleón está casado con María Susana Alba, con quien, según dicen, ya tiene más de 40 años de relación, y quien le ha dado esa estabilidad que todo hombre necesita. Ha sido fundamental en su vida personal y profesional, y juntos han enfrentado muchos desafíos, y también han logrado muchos éxitos. Yo la conocí ya había ganado el Festival de la OTE y todo. Y el primer día que la vi, fueron muchas muchachitas. Según cuentan, Napoleón fue vetado de Televisa en los años 90, debido a que firmó con una disquera que no era del agrado de ellos. Por lo tanto, su participación en la empresa prácticamente pasó a ser cero. Y no fue hasta años recientes que regresó. También, en una ocasión, Napoleón confesó que Juan Gabriel se burlaba de él, porque, en una canción, él decía gentes, y Juan Gabriel le decía, no se dice gentes, se dice gente. Pero que él le contestaba que él también usaba muchos pleonasmos, porque siempre decía, me gustas mucho tú. Total, que entre los grandes también se echan carrilla y se hacen sus chascarrillos. Pero lamentablemente se nos fue todo el video en los chismes de las mujeres, así que dejaremos su carrera artística para otra ocasión. Por el momento, nos despedimos de ustedes, sus amigos de Tutoriales Gerberin, su canal más arrabalero, pero también el que le trae las mejores notas. Así que si no estás suscrito, ¿qué esperas? Sé parte de la familia Gerberin y nos vemos pronto.